Unidad 1, aritmética. Secuencia 4, los números racionales. Actividad 6, fracciones complejas. Primeramente vamos a ver las propiedades de las fracciones complejas. Una fracción compleja se puede definir simplemente como una fracción en la que aparece otra fracción. En este primer caso tengo una fracción sobre fracción. Las fracciones son completas. Dividir entre una fracción equivale a multiplicar por el recíproco. Y la multiplicación de fracciones se hace numerador por numerador y denominador por denominador. Esta regla, de manera directa, equivale a lo que ahí en secundaria llaman regla de la herradura. Multiplicar los extremos, A por D, aquí está, y los valores medios que es B y C. En el numerador quedan la multiplicación de los extremos y en el denominador de la fracción resultante tendremos la multiplicación de los valores medios. Una vez que tengamos ese tipo de fracciones, vamos a entender que de manera directa se multiplican los extremos y los valores medios, omitiendo este paso. Este paso solamente lo escribo aquí para que ustedes entiendan de dónde surge el resultado final. El segundo caso que tenemos en una división compleja, en una fracción compleja, es cuando tienes que dividir un número entero entre una fracción. Un entero entre una fracción. Se acostumbra a decir que el entero se divide sobre 1 para completar la herradura y multiplicar los extremos a C y los valores medios de B por 1, que es B. Esta regla la vamos a entender de forma más simple, entendiendo que dividir entre una fracción equivale a multiplicar por su recíproco. Y entendiendo el concepto, obtenemos la respuesta de manera directa. El tercer caso que tenemos en las fracciones complejas es cuando tenemos que dividir una fracción entre un número entero. El entero se completa con 1 para completar la herradura. Multiplicamos extremos, me queda A, B por C. O dicho de otra forma, esa fracción como que cae, la A queda arriba, la B multiplica a C. Hay que entender la regla de manera directa, sin tantos pasos intermedios. Dividir entre una fracción equivale a multiplicar por su recíproco. Una fracción dividida entre un número entero, esta fracción cae. El numerador de la fracción queda en el numerador y el denominador se multiplica con el denominador de la fracción principal. En ese tema también pues tenemos que atender lo que son las fracciones complejas, empezando con los símbolos de agrupación. Después se tienen que atender las operaciones de potencias y raíces, después multiplicaciones y divisiones y finalmente sumas y restas. Ejemplo 1, tenemos que efectuar esta operación, pues es una división, es una fracción compleja de una fracción sobre una fracción. El concepto que técnicamente se utiliza es que dividir entre una fracción dividir entre 4/5 equivale a multiplicar por 5/4, equivale a multiplicar por su recíproco. En la multiplicación de fracciones, multiplicamos 2 por 5 y 3 por 4, por lo que este paso puede ser omitido si se entiende el concepto. Multiplicación de extremos y de valores medios. Para este caso de multiplicación, a efecto de no multiplicar y aumentar las cantidades que después tenemos que reducir, en multiplicación y división recuerden que usamos la ley disociativa y por ejemplo este 4 lo escribo como un 2 por 2, cancelo factores comunes en la fracción para que me quede únicamente 5 en el numerador y en el denominador me queda 3 por 2 que es 6. Ejemplo 2.
tengo una fracción dividida entre un número entero. Esta fracción, dicho de alguna forma, bueno, técnicamente se dice que dividir equivale a multiplicar por el recíproco de 4, 4 entre 1 imaginario, el recíproco es un cuarto. Es multiplicar por su recíproco, se le da vuelta. Pero como les comentaba, una fracción dividida entre un entero, la fracción cae, el 2 queda arriba, el 3 multiplica 4 en el denominador de la fracción resultante. Para no multiplicar y después simplificar, es mejor disasociar el 4 como un 2 por 2, cancelo el 2 como factor común en la fracción. Al cancelar, recuerden que 2 entre 2 es 1. No se elimina, se cancela. Se cancela es que queda un 1. En este caso lo tengo que escribir en el numerador porque no se puede sobreentender. Y 3 por 2, que es igual a 6. Si tenemos aquí, en este ejemplo, que dividir un entero entre una fracción, dividir entre una fracción equivale a multiplicar por el recíproco. Aquí la fracción se da vuelta y multiplica el numerador de la fracción principal. 4 por 3, entre 1 por 2, que es 2. 4, que es 2 por 2, por 3. Hago la disasociación de 4. Cancelo los factores comunes y solamente me queda 6. En el denominador quedaría un 1, pero el 1 como división se sobreentiende, no se escribe 6 entre 1, es 6. En este otro ejemplo tengo aquí otra fracción compleja. Cuando tengo varias operaciones, ya sea en el numerador o en el denominador de la fracción, tengo que hacer las operaciones que están en el numerador y en el denominador, como si se tratara de que tuvieran símbolos de agrupación. Entonces aquí, para hacer esta operación de 1 menos 3 cuartos y 1 más 1 octavo, es conveniente siempre pensar y trabajar o convertir el número entero al denominador de la que se esté operando. Es decir, 1 menos 3 cuartos, que es esta parte, un entero menos 3 cuartos, el entero se convierte a la fracción que son cuartos. Un entero son 4 cuartos menos 3 cuartos, 4 cuartos menos 3 cuartos es igual a un cuarto. Resta de fracciones con denominador común, el denominador se mantiene y se operan los numeradores. 4 menos 3, 1. El denominador común se mantiene. Si voy a sumar un entero más un octavo, un entero convertido a octavos son 8 octavos más un octavo. 8 octavos más un octavo son 9 octavos. Suma de fracciones con un denominador común, el denominador se mantiene y se suman los numeradores solamente. Una vez que tengo ya este resultado de estas operaciones, lo sustituyo en la fracción principal. Un entero menos 3 cuartos es un cuarto y un entero más un octavo son 9 octavos. Dividir entre una fracción equivale a multiplicar por su recíproco, o dicho de otra manera, se multiplican extremos y valores medios. 8 por 1 es 8 y aquí me queda 4 por 9, pero no estoy multiplicando, dejo indicada la multiplicación para hacer la disociación y simplificación. En el caso de 8, lo escribo como un 2 por 4, cancelo los 4, estos no tienen factores comunes, por lo que ya no puedo disasociar ni a 2 ni a 9. Bueno, el 9 sí lo puedo disasociar como un 3 por 3, pero no tiene caso porque no se simplificaría la fracción al no haber un factor común en el numerador. El resultado es 2 novenos. Ejemplo 5, vamos a hacer esa suma de fracciones de la fracción principal, que es esta. Sumo un medio más un tercio y en el denominador a un medio le resto un tercio. Para sumar fracciones con denominadores diferentes, lo hago con el mínimo común múltiplo de 2 y de 3, que es 6. 6 entre 2 es 3 por 1, 3.
más 6 entre 3 es 2 por 1, 2. En el denominador de la fracción compleja principal hay que hacer también esta resta al mismo tiempo. El mínimo común múltiplo de 2 y 3 también es 6. Entre 2 es 3 por 1, 3. 6 menos 6 entre 3, 2 por 1, 2. 3 más 2 es 5. 3 menos 2 es 1. Aplicamos aquí la herradura o indico que la división entre una fracción equivale a multiplicar por el recíproco. Este paso es innecesario. Basta con que tú entiendas que multiplicamos los extremos, 5 por 6 y 6 por 1, 5 por 6 y 1 por 6 o 6 por 1. El factor común en la fracción es 6, se cancela y solamente me queda el 5. 5 entre 1, que es 5. En este ejemplo, vamos a realizar las operaciones de la forma más rápida posible. Tenemos que buscar las operaciones que estén de adentro, más adentro, hacia más afuera. En este caso, en primer lugar, tienes que hacer esta resta. Un entero menos un tercio. Recuerda que un entero convertido a tercios son 3 tercios menos un tercio. Nos da como resultado 2 tercios. 5, que es el entero dividido entre 2 tercios, equivale a multiplicar 5 por 3 medios. Dividir entre una fracción equivale a multiplicar por su recíproco. Y de tal forma que 5 por 3 medios, 5 por 3 medios es 15 medios. 3 enteros convertido a medios son 6 medios, 6 medios. Si te pregunto, ¿cuántos medios tiene 3? La respuesta es 6 medios. Es como preguntarte, ¿cuánto es 3 por 2? 6 medios. 6 medios más 15 medios es 21 medios. Nuevamente, hay que entender aquí que un entero dividido entre una fracción, la fracción se invierte y se multiplica, quedando como resultado 4 sobre 21. El entero son 21 veintiunavos, más 4 sobre 21 son 25 sobre 21. Esta fracción ya no se puede reducir o simplificar, ya que aunque utilice la ley disociativa, no va a haber factores comunes para simplificarla. Aquí tengo otra división, otra fracción compleja. Entonces aquí tengo que hacer la suma y resta en el numerador de 1 medio más 3 cuartos menos 1 sexto, y en el denominador tengo que efectuar 1 tercio más 5 sextos menos 1 noveno. El mínimo común múltiplo de 2, 4 y 6 es 12. Para sumar fracciones con denominadores diferentes, obtengo el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 12. Este se divide entre cada denominador y se multiplica por el numerador correspondiente. 2 entre 2 es 6 por 1, 6. Más 2 entre 4 es 3 por 3, 9. Menos 2 entre 6, 2 por 1, 2. Lo mismo hago en el denominador de la fracción compleja. Obtengo el mínimo común múltiplo de 3, 6 y 9, que en este caso es 18. Entre 3 por 1 es 6. Más 18 entre 6, 3 por 5, 15. Menos 18 entre 9 es 2 por 1, 2. 6 más 9 menos 2. 6 más 9 es 15 menos 2. 13 doceavos quedaría. Y 6 más 15 es 21 menos 2, 19 sobre 18. Aquí aplicamos la herradura, multiplico 13 por 18 y 12 por 19, pero observa que no estoy multiplicando. Recuerda que al multiplicar de manera directa encontraré aquí un número muy grande que después tienes que simplificar o reducir.
En vez de manipular números grandes, lo que hacemos es usar la ley disociativa buscando la cancelación de factores comunes en la fracción. En el caso de 18, lo escribo como un 3 por 6, en el 12 como un 2 por 6, para cancelar 6 y 6. 13 ya no se puede disasociar porque es un número primo, 3 es un número primo, 12 es un número primo y 19 es un número primo. Entonces, como ya no se pueden disasociar y simplificar, la respuesta sería 39 sobre 38. 13 por 3, 39, 12 por 19, 38. En esta otra fracción compleja, primeramente aplicamos las cerraduras en cada una de estas partes. Aquí tendríamos 3 sextos. Mentalmente, 3 sextos es un medio. 2 quintos ya no se puede simplificar. 2 tercios no se puede simplificar. 2 cuartos simplificado es un medio. 4 tercios no se puede simplificar y 2 quintos tampoco se puede simplificar. El mínimo común múltiplo de 2, 5 y 3, en este caso, es 30. Efectúa esta suma y resta de fracciones. 30 entre 2, 15 por 1, 15. 30 entre 5, 6 por 2, 12. Menos 30 entre 3 es 10 por 2, 20. En el denominador también el mínimo común múltiplo es 30 entre 2 por 1, 15. Más 30 entre 3, 10 por 4, 40. Menos 30 entre 5, 6 por 2, 12. 15 más 12 es 27, menos 20 es 7. 15 más 40 menos 12, aquí es 55 menos 12, es 43 sobre 30. Aplicamos cerradura, pero dejo indicada la multiplicación. Cancelamos de manera directa el 30, que es un factor común a la fracción, y obtengo esta, que es la respuesta simplificada. Aquí están los ejercicios tipo examen para que practiques. Y eso sería todo.